Capítulo La conciencia pura. La conciencia pura es la vivencia del ser, un estado sin ninguna relación con el cuerpo físico, que trasciende los pensamientos y únicamente se puede experimentar en forma directa. Usualmente, la mente se dirige hacia afuera y se torna en objetos y pensamientos. En cierta manera asume sus formas, pero cuando se dirige hacia adentro está libre de ellos y ella misma se vuelve al ser. Así, la conciencia pura deja de estar confinada dentro de los estrechos límites de la mente individualizada. La conciencia pura es una, pero se manifiesta en diferentes formas como Dios, el mundo y el alma individual. Sin embargo, en su esencia no sufre cambio alguno. El alma o conciencia pura no se puede investigar directamente, solo se puede investigar indirectamente por medio del no ser, el cual es eliminado y destruido durante la investigación. ¿Qué es el no ser? El no ser es el cuerpo, la mente, el intelecto, los sentidos, el ego o sentido del yo. Y el ser, por otro lado, es el Atma, lo real, evidente por sí mismo y con resplandor propio. ¿Cómo se investiga el no ser? Preguntándose, ¿quién soy yo? Si uno se concentra en el pensamiento yo y se aferra a él, automáticamente los otros pensamientos se desvanecen. ¿Cómo sucede esto? ¿Y por qué se debe centrar toda la atención en el yo? Porque el yo es el pensamiento raíz donde se asientan todos los demás. Al centrarse toda la atención en el pensamiento yo, este deja de volcarse hacia los objetos o pensamientos secundarios y se reabsorbe en su fuente. La identificación con el complejo cuerpo-mente constituye el falso yo, la cual, al ser una obstrucción, deberá ser eliminada a fin de que el yo verdadero o conciencia pura deje de estar velado y brille en todo su esplendor. El estado en el cual el yo no aparece o no surge es el estado de ser eso, conciencia plena en la que no hay sujeto ni objeto. En la declaración tú eres eso, tat tuam así, eso se refiere a Brahman y tú significa el ser interno, libre de limitaciones. Comprendan también que el ser individual como testigo y Brahman, su base, son idénticos. El espacio en la vasija y el de fuera de ella son uno y el mismo. Igualmente, el omnipenetrante Brahman y el testigo en el ser individual son también lo mismo. Esto ha de experimentarse a fin de que tal vivencia quede fija y forme parte de la realización espiritual. Al final, lo que queda, una vez que el yo deja de existir, viene a ser el ser independiente y luminoso que subsiste por sí mismo. Ocupen la mente en esta búsqueda y no la entretengan en otros pensamientos. La práctica debe mantenerse tanto tiempo como persista el sentido de separación entre el que conoce y el conocimiento. La realización del ser es únicamente ser uno mismo, sin saber nada ni llegar a ser algo. Si uno ha realizado al ser lo que es y siempre ha sido, el yo real termina por deshacerse
de la ilusión del falso yo. Pero, ¿quién ha de realizarse? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuando todo lo que existe es el ser y nada más. La realización tiene que ver no solo con humillar al ego, sino con su completa extinción, para lo cual el aspirante deberá acabar con los vasanas o raíces del ego. Con este fin en mente, el aspirante espiritual no debe en ningún momento apartar su atención del ser. Las vasanas o impresiones son de dos clases: benéficos y maléficos. Los primeros ayudan a la liberación y son repetición del nombre divino, meditación, buenas obras, caridad, servicio desinteresado, fortaleza, compasión. Los maléficos son ira, crueldad, avaricia, lujuria, egoísmo. Estos, con la ayuda de los primeros, también deben erradicarse. Finalmente, al igual que la espina que sirvió para sacar la espina del pie se tira, así también los vasanas benéficos que ayudaron a eliminar a los maléficos se eliminarán también. El mundo es visto o conocido por medio del complejo cuerpo-mente y la luz de la conciencia pura reflejada en él. Cuando la mente es iluminada, entra en acción y se vuelve consciente del mundo. Cuando carece de luz, no se percata del mismo. Así, el conocimiento del mundo es indirecto, mientras la refulgencia del ser puede intuirse en forma directa. No permitan que la mente se pierda y envuelva en los pensamientos conceptuales. Al fijar la mente en su interior, en la fuente de luz, el conocimiento objetivo cesa y el ser brilla por sí mismo. Así, en el ruido exterior, uno puede escuchar la música interna de la eternidad. Los pensamientos obstruyen la experiencia de la conciencia pura. La indagación sobre el ser remueve esa obstrucción. En cada experiencia, el lazo de unión entre el sujeto y el objeto es la conciencia. Ella es tanto el sustrato como el testigo de la experiencia. La unidad absoluta del ser individual y el ser supremo se experimenta en el plano de la conciencia pura. Enseguida surge el sentimiento yo soy conciencia pura. Este estado mental es un reflejo de la conciencia pura. Dicho estado o conciencia reflejada, al no ser capaz de iluminar a la conciencia pura, queda subyugada por ella. Después, cuando este estado mental es destruido, el reflejo regresa a la conciencia pura. Así, el sujeto y el objeto, o la conciencia pura y la conciencia que percibe, se vuelven una. Al desaparecer la dualidad, lo que queda es el Brahman supremo. Morar en la existencia absoluta equivale a volverse sensibilidad pura. Lo único que se requiere es ser lo que uno es y nunca apartarse de eso. Se debe buscar la fuente de donde emana el ego y morar en ella antes de que éste surja. La meditación crea las condiciones favorables para que el resistente trasfondo quede libre de pensamientos. Esta inmensidad es el ser. En el sueño profundo, cuando el ego se sumerge en la inconsciencia, la cual es un estado de ignorancia u oscuridad completa, tú no ves el mundo.
Así también, durante la iluminación total, cuando estás totalmente despierto, el ego se hunde en la inconsciencia y tampoco ves el mundo. Cuando la mente que refleja se hunde en su fuente, la conciencia pura, ésta deja de reflejarse y solo existe como tal. La luz es el lazo de unión entre el que percibe y lo percibido. En el samadhi, el estado en el que la meditación logra su cometido, el mundo no desaparece, queda como un sueño en el cual el soñador es lo único real. La conciencia prevalece todo el tiempo, pues gracias a ella nos percatamos de todas las cosas. Para que la conciencia se sujete y se aferre a sí misma, lo único que tenemos que hacer es soltar las cosas. En realidad, cuando nos salimos o nos alejamos de ella, nos quedamos sin hogar. Esto sucede al crear o tejer algo imaginario. El yo real siempre está en casa. Es el yo personal el que parece volverse sin hogar una vez que se aleja de su origen. El ser es lo más cercano y querido. Separarnos de él es la causa de toda ignorancia y sufrimiento. La luz del conocimiento únicamente proviene del sujeto, nunca del objeto, el cuerpo. Por lo tanto, lo que llamamos el ser no es el cuerpo. Nosotros somos esa unidad inteligente llamada yo. Ella ve y conoce, pero no puede ser vista ni conocida, porque siempre es sujeto y nunca objeto. Y debido a que no podemos ver ni conocer nuestro yo, lo confundimos con el cuerpo, que sí podemos ver, escuchar y conocer. Para que la mente pueda percibir su propio estado original ella misma, por medio de la autoindagación y el autocontrol, tiene que eliminar los obstáculos. Ver al que ve, conocer al conocedor, es la llave maestra que revela el secreto del ser y el origen del mundo. Cuando el mundo aparece, deben averiguar a quién se le aparece. Manténgase en la base, el yo, porque cuando se centran en el yo, ¿qué importa si el mundo aparece o desaparece? Solamente el soñador de este mundo es real, a diferencia del sueño mismo, que es un engaño, un castillo en el aire. Todo este drama que es el mundo es creado por la mente y llevado a cabo dentro de ella misma. Al ubicarnos en el ser, el sufrimiento del cuerpo dejará de afectarnos y de igual modo dejaremos de ver el mundo y al cuerpo como externos. Los veremos como un fenómeno dentro de nuestro propio ser. El mundo dejará de ser una entidad física y se convertirá en algo esencialmente espiritual. La meta de todo sadhana es la separación consciente entre el cuerpo y la conciencia pura, y morar en Brahman o la conciencia pura equivale a perder el sentido de individualidad. Durante los estados de vigilia, sueño y sueño profundo, existe una continuidad del ser, pero no del individuo y de los objetos. Por lo tanto, solo el estado de ser, que es permanente, es real, a diferencia del cuerpo y el mundo, que son transitorios y en consecuencia no reales. Finalmente, la autoindagación nos revelará que la conciencia individual y la conciencia pura son una y la misma, pues si no lo fueran, el logro de esta última por aquella sería imposible.
La luz del ser es el conocimiento puro, con el cual conocemos todas las cosas, incluso el ser mismo. Durante el samadhi, cuando hay ausencia de todo pensamiento oscurecedor, uno experimenta vívidamente el resplandor y luminosidad del ser. Visión divina equivale a luminosidad. Debido al pensamiento yo, conciencia individualizada, proyectado sobre él por la maya, el testigo sin mancha da la impresión de ser una entidad separada o el ego fantasmal. Así también, la conciencia individual o jiva, aun siendo ella misma conciencia pura, debido a las tendencias latentes o vasanas, se manifiesta como el cuerpo, el mundo externo y su multiplicidad. Pero cuando se logra la contemplación constante del ser, ésta llega a prevalecer sobre el pensamiento yo, dejando a aquel morar en sí mismo. El rugir del Atma silencia el pensamiento yo, y el ignorar u olvidarse de Brahman Dios es lo que hace que se proyecte el mundo. Esta ilusión, por el hecho de ser una mera sobreposición, no existe ni antes de la percepción ni después del conocimiento. Los ignorantes piensan que la ilusión maya es real. Los reflexivos dirán que es indescriptible. Y los sabios afirman que no tiene existencia. Si ustedes permanecen como Atma, libres de pensamiento, la maya se extingue. Solo permanezcan alertas como el ser consciente y omniabarcante. A menos que el soñador despierte, el sueño no llegará a su fin. De igual manera, a menos que la mente se desilusione o despierte de su sueño, la agonía de nacimiento y muerte no se acabará. La mente se afianza y fortalece en las raíces del olvido y la ausencia de una indagación adecuada, y perece ante una indagación seria y sistemática. Así, el ser individual deja de existir y se convierte en pura conciencia. El discernimiento, la ausencia de deseos, la tranquilidad y el anhelo por la liberación vuelven al hombre apto para la autoindagación. El Atma es testigo de los tres estados: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Y está más allá de los cuerpos denso, sutil y causal y de las 5 envolturas. El ego es solo el experimentador. La práctica espiritual más avanzada es como sigue. Yo actúo como el testigo de los objetos y actividades que presencio y conozco. Mientras yo permanezco consciente, ellos no, porque son inertes. La práctica termina al comprender de manera clara y contundente que los objetos que consisten en todos los nombres y formas son inconscientes, inanimados e insensibles, no tienen existencia real y por lo tanto se desvanecen. En este momento de la práctica, al no haber nada que observar, el testigo o proceso de atestiguar acaba fundiéndose en la conciencia pura o Brahman, quedando entonces solo el ser como Brahman. Únicamente Brahman es real, todo lo demás es irreal. Capítulo: la técnica de la autoindagación. El tema de la autoindagación tiene que ver principalmente con la mente, donde se asienta el yo, el elemento primordial de la personalidad. Por lo tanto, primero debemos conocer y ubicar a la mente, que es de donde surge. La mente surge de la conciencia y se superpone a ella limitándola.
subsiste solo en relación con la idea del cuerpo. Esta identificación de la conciencia con el cuerpo y la mente es lo que incita a ésta a crear deseos y pensamientos. De ahí la necesidad de controlarla, de comprender su naturaleza y de averiguar y conocer su origen. Debido a las tendencias no auspiciosas acumuladas en la mente durante muchas vidas, la conciencia infinita aparece como limitada a un cuerpo individual. Surge en él como un nudo en el corazón, esto es, el sentimiento de separación de lo divino que da lugar al estado imaginario de esclavitud. El propósito de todo sadhana, que es la práctica espiritual, es destruir esta tendencia de la mente de limitar e individualizar el ser superior, omnipotente. Ello equivale a desarraigar su contenido, como prejuicios, preferencias, gustos, aversiones, etc. Al eliminar estas características negativas de la mente, su poder de pensar, sentir y actuar se purifican y quedan intactos, dando lugar a una mente más clara y equilibrada. De hecho, la mente tal como la conocemos no existe. Hay buenas y malas tendencias, y la práctica espiritual consiste en fortalecer las buenas y erradicar las malas. El bien conduce a la divinidad. Por ejemplo, en este cuarto existe el espacio. También existe en la habitación contigua y fuera de la casa. El espacio es el espacio, aunque nosotros pensemos que lo podemos limitar o dividir. Sai Baba de Shirdi acostumbraba a decir: rompan las paredes, lo que significa sean libres. Debemos ver el espacio como espacio y no limitarlo a esta habitación o a este vaso. Algo similar sucede con la mente. En realidad es conciencia ilimitada, pero nosotros la imaginamos limitada a un cuerpo. Así también, la conciencia es conciencia y el agua es el agua. Esta mañana alguien me preguntó acerca del agua. ¿Es oceánica? Referirse a lo oceánico, la totalidad o al agua de un vaso o un río, implica lo mismo: condicionamiento o limitación. Es la mente la que crea estas limitaciones. Dejen que el agua únicamente sea agua. El agua es la misma océano, río o vaso con agua. El agua es agua. La conciencia es conciencia. Cuando se identifica a la conciencia con el cuerpo, surge la mente y con ella los pensamientos, los deseos y todos los problemas de apego, preferencias, rechazos, amor, odio, etc. Estos constituyen el contenido de la mente. La verdad es muy simple, pero por desgracia, la mayoría de la gente no quiere escucharla. El hombre de hoy en día espera que el cielo le caiga en su regazo, con solo hacer cualquier mínima práctica espiritual. La realización del ser es muy simple, porque el ser siempre está realizado. Ustedes como mente no pueden hacer nada al respecto, tan solo pueden preguntarle, pero ella no podrá responderles. Si lo hace, será una respuesta falsa. Tienen que trascender la mente, ir detrás y más allá de ella. El único lenguaje del ser es el silencio.
Sin embargo, pueden inquirir: esto que surge en el cuerpo y se autonombra yo, ¿qué es? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿De dónde proviene? Naturalmente, proviene de la conciencia. Esta respuesta solo puede intuirse en el silencio, no a través de la mente ni el intelecto. En los asuntos prácticos de la vida, como por qué giran las aspas de un ventilador, cómo se detienen, cómo se fabrican, la mente y el intelecto son muy útiles. Pero cuando se desea realizar al ser, resultan innecesarios. El ser no se realiza haciendo algo, sino dejándolo de hacer. No se realiza pensando, sino quedándose quietos, callados. Las experiencias efímeras que se tienen durante el estado de vigilia no constituyen la realidad. Sin embargo, para el hombre común o la persona no iluminada, esas experiencias son la vara con que mide la realidad. Según la filosofía Vedanta, la realidad es lo inmutable y permanente. Nosotros, en cambio, identificamos la existencia con el cuerpo individual, el cual está sujeto a cambio, deterioro y muerte. Lo que sea que aparece durante cierto tiempo y desaparece en otro, no es real. Lo real es el sustrato de todo lo que aparece y desaparece. Existencia significa: lo que fue en el pasado es igual hoy y será igual mañana. Por eso algunas veces digo: yo fui lo que soy, yo soy lo que soy y yo seré lo que soy. Lo cual significa que la existencia es inmutable e inafectable. Esa es la verdadera existencia. Todo lo demás que vemos, que parece existir, se llama existencia asignada atribuida. El Atma, que es permanente, también es existencia, pero él sí brilla y se revela con su propio esplendor, revelando a su vez todo lo demás. Se sostiene a sí mismo y no requiere de nadie que afirme su existencia. Es el sustrato y soporte de todo lo demás. En una entrevista reciente que tuvimos con Sai Baba, él le preguntó a una persona: ¿cómo te llamas? Ella dijo su nombre y Sai Baba dijo: ese no es tu nombre, ese pertenece al cuerpo. Sai Baba continuó hablando de otras cosas. Después de cierto tiempo, otra persona le preguntó a Sai Baba: si ese no es su nombre, sino el nombre de su cuerpo, entonces ¿cuál es su nombre? Baba respondió: Atma. El cuerpo y la mente solo pueden funcionar con el poder del Atma divino. El Atma es la realidad, a la que también llamamos conciencia. Se le puede adorar mediante cualquier nombre o forma, ya que finalmente todo tipo de adoración conduce a él, que es carente de nombre y forma, porque la esencia detrás de todos los nombres y formas es el Atma. La luna brilla por la luz reflejada del sol. Así también la mente, el intelecto y el cuerpo funcionan con la luz prestada del Atma divino. Una vez que nos convencemos y aceptamos lo anterior, el camino espiritual se vuelve muy sencillo. El problema del hombre moderno estriba tan solo en reconocer que el intelecto no es
independiente ni brilla por sí mismo. Es necesaria a veces una larga y seria práctica para darse cuenta de que el complejo cuerpo-mente funciona con la luz del Atma divino. Al lograr esta comprensión, en un determinado momento, la mente se detiene, deja de crear pensamientos, pero tú, como conciencia, seguirás ahí. Esto se puede experimentar en el intervalo entre dos pensamientos. Si observamos el punto donde los pensamientos se desvanecen dentro de nosotros, podremos reconocer el sustrato o conciencia que es nuestro verdadero ser. Hace muchos años, Sai Baba me dijo, la conciencia es tu realidad. Se refería a la conciencia absoluta, que trasciende todo el conocimiento, tanto lo relativo como la ignorancia relativa. Cuando la conciencia absoluta se convierte en conciencia de las cosas, se vuelve mente. Lo que se debe experimentar es esa conciencia carente de toda relación con el cuerpo y que trasciende los pensamientos. Normalmente durante el estado de vigilia se forma una tríada. Ella constituye el contenido de la mente. La conciencia carece de contenido. La tríada está formada por el que ve, la acción de ver y el objeto visto. En relación con esto, se recomienda la siguiente práctica. Al contemplar algo, debes ignorar la acción de ver y el objeto visto y concentrar la atención en el que ve. Esta viene a ser la técnica de la autoindagación. Transferir la atención de los objetos al sujeto. Cuando la atención en el que ve o sujeto se mantiene, automáticamente éste se desvanece, se reabsorbe en la conciencia. Al no haber objeto, no hay necesidad del sujeto. Si se mantiene la atención en el pensamiento yo, todos los demás pensamientos desaparecen. Cuando surjan otros pensamientos, permite que aparezcan, pero no los sigas. En ese momento hazte la pregunta, ¿a quién le surgen estos pensamientos? La respuesta naturalmente será a mí. Entonces, con una mente tranquila y muy calmado, pregúntate, ¿quién soy yo? No esperes una respuesta mental, porque cualquier respuesta que provenga de la mente será errónea. Provendrá de los prejuicios de la mente. Cuando la atención de la mente se quite de los objetos, de los sentidos, de los conceptos, de los pensamientos, y se dirija al sujeto o pensamiento yo, entonces se aquietará y quedará tranquila. En una mente así se puede presentar en un destello la visión de la unidad. En forma breve, esta es la técnica de autoindagación. Pregunta: ¿debemos reservar un tiempo en particular para la autoindagación o la podemos hacer mientras repetimos, por ejemplo, Om Sai Ram? Respuesta: al principio es bueno mantener tiempos separados. Después de un tiempo, la persona puede averiguar si ha tenido algún progreso en la autoindagación, intentando hacer las dos cosas a la vez, hasta que pueda hacer sin dificultad ambas cosas, ya sea en el mercado o al realizar cualquier otra de sus actividades cotidianas. Si nos preguntamos, ¿quién piensa? ¿Quién experimenta agitación?
ira o felicidad, ¿quién se siente frustrado? La respuesta inmediata será: es la mente. No causa ningún daño practicar la autoindagación, aún durante las ocupaciones de cada día. Esto es un indicio para saber si estamos progresando o no. En caso afirmativo, la respuesta será: yo no soy quien viene y se va, es la mente. Yo soy quien ni viene ni se va. En relación con esto les contaré una pequeña historia. Había un preceptor que sentía una marcada simpatía hacia uno de sus discípulos. Y un día quiso ponerlo a prueba por medio de sus siddhis, que son los poderes sobrenaturales. Se transformó en un rústico campesino de la región y fue a casa del discípulo, quien estaba mirando distraídamente desde una ventana de su casa un desfile del rey. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el campesino. Estoy viendo la procesión del rey y su elefante, dijo el discípulo. ¿Cuál es el rey y cuál es el elefante?, fue la siguiente pregunta del campesino. ¿No ves a la persona sentada encima del elefante? La persona que está encima es el rey y el que está abajo es el elefante. Todavía no comprendo quién es el rey y quién es el elefante, insistió el campesino. El discípulo, un tanto contrariado, pensó: tendré que mostrárselo de alguna manera para que pueda comprender. Agáchate y pon las manos en el suelo, le dijo al campesino. Así lo hizo, y el discípulo se sentó encima de él. Ahora yo estoy arriba y tú estás abajo. Tú eres el elefante y yo soy el rey. Ahora comprendo cuál es el elefante y cuál es el rey, pero lo que todavía no comprendo es el significado de tú y yo. Al oír esto, el discípulo se dio cuenta de que esta pregunta de alcance tan profundo no podía haber sido hecha sino por su gurú, y de inmediato se postró ante él y le tocó los pies en señal de reverencia.